Shalom, shalom, familia, bendiciones a cada uno de ustedes. Que el Eterno nos bendiga, nos guarde en este día, de día donde estamos iniciando un espacio más. Bendito sea Dios que nos permite estar, familia, en este espacio de Dere Israel, donde queremos transmitir siempre informaciones importantes. Así que me gustaría saber si el audio está bien. Alguien por favor podría compartirme. No estoy monitoreándome este día y me gustaría saber si el audio está bien. Así que familia, me podrían decir si el audio está bien. Si el audio está bien, así que familia, me podrían decir si el audio está bien. Bien, sí, ya confirmamos, será el audio está bien. Bendiciones, amada familia del Eterno, este día de martes, un día donde nos reunimos, día que tenemos especial en encuentro con lo que es Dere Israel, hoy con un interesante tema, lo que es el reino de Hashem, el reino de Dios, y ver lo importante de que hay detrás de este tema, muy, pero muy importante, familia, de acuerdo a los matices, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la proyección, tanto en el Tanakh como en el Brit Hadashah, es ver el significado que es el reino de Dios, eh, cuáles son las medidas, dónde está el reino de Dios. Y hoy, en este día de hoy, vamos a nosotros a compartir lo que es este tan interesante tema, porque ya nosotros lo que queremos en Yeshua, obviamente ya tenemos un contexto maravilloso de él mismo. Así que, familia, permítame iniciar hoy con una frase que comenzamos siempre. Recuérdense, familia, que tenemos esta vez. Dice, la vida es alegre. Siempre que derrames optimismo y amor en torno a nuestro, busca siempre ayudar y servir derramando felicidad a tu alrededor y alegría regresar y esto regresará a ti. Procura vivir integrado a la energía que te da la oración, que te da la intimidad con Dios y verás cómo cambia la vida, perdón, y cómo transforma tu entorno. Así que vamos a darle energía, vamos a darle alegría a lo que es la vida, a lo que es importante ver que nosotros como hijos de Elohim pudiéramos compartir, familia. Así que vamos a irradiar alegría en este día bueno, no solamente en este día, en todos los momentos que podamos estar juntos, que podamos vivir. Desde que nos levantamos, pues tenemos que tener esa proyección, ese matiz de infundir esa alegría a cada uno de todos los que nos están alrededor nuestro. Así que imagínese usted que se levante y no tenga nada que presentar. Así que quiero iniciar saludando a mi hermana amiga Antonieta, hermana mía. Desde aquí te mando un saludo, un abrazo para ti, para tu familia entera, la hermana Lorena. También bendiciones para ti, gracias por confirmarme que se escucha. A la hermana Alicela Cabrera también, pues también un saludo para ti, para cada uno de ustedes, familia. Gracias por estar aquí. Gracias porque ustedes apartaron de su espacio, de su tiempo y están aquí, queriendo aprender, queriendo crecer, queriendo proyectarse. Y déjenme decirle, hermanas, a las tres, este tema es muy interesante. Fíjense, todos los temas son interesantes. Pero mientras yo estaba preparando el tema, yo no, descubrí muchas cosas muy importantes, trascendentales del tema de lo que es el reino de Dios. Repito, ¿qué es el reino? ¿Dónde está? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Quién es el rey? ¿Dónde está el trono?
¿Es físico o es espiritual? Y ahí podríamos ver preguntas que pudieran ser simples, preguntas que pudieran ser muy ligeras, pero de verdad, y de acuerdo al contexto bíblico, de acuerdo al contexto de la voluntad de nuestro Creador, el reino de Dios es más allá muchas veces de lo que pensamos. Así que vamos a orar, así pedimos a Dios que bendiga los labios del siervo Johanán, el siervo, y cada uno de ustedes, familia. Déjeme decirle que eh, estamos aquí, pero también son parte del equipo de producción. Así que cuando usted da un aporte, cuando hace una pregunta, cuando usted se manifiesta inclusive con los mensajes, pues también son parte de nosotros, son parte. Así que de verdad, en este momento quiero decirle que mi corazón brota de alegría, de gozo por ustedes, porque siempre están ahí fiel. Y fíjense, permítame antes de comenzar la oración, podríamos decir que en breve introducción. En el mundo de hoy hay dos palabras que yo quiero enfocar así de modo de introducción. La distracción y el crecimiento. ¿Ok? La distracción y el crecimiento. Si usted se fija, el mundo de hoy lo que quiere mucho es la distracción, distraerse con las redes sociales, distraerse con la televisión, distraerse con un programa, con una canción, con un concierto o un sinfín de cosas. En realidad, si te ves, si pudiéramos poner en una barra para poder buscar una estadística, perdón, vamos a ver que más del 70% de hoy en día, tanto jóvenes como niños como ya adultos, los que tienen un enfoque de distracción, de distraerse, de pasar el momento, de reírse, pero el momento de crecer, de verdad, de buscar información que me ayude como persona, que me ayude como hombre, que me ayude como mujer, que me ayude, por ejemplo, tanto sea en el contexto espiritual como lo estamos haciendo ahora. Por ejemplo, permítame poner como ejemplo, tengo una niña que ya empezó su carrera técnica de medicina, ¿sí? Aquí en una de las escuelas técnicas de Springfield. Y yo le digo a ella, mira, de vez en cuando sería bueno que busques video de orientaciones de pauta que te ayuden a crecer, a tomar documentos e ideas, informaciones acerca de la medicina. Y esto te va a funcionar, te va a beneficiar cuando vayas a la clase. Y me dijo, sí, papá. Resulta ser que uno de los poquitos videos, porque también se ha enfocado mucho en la distracción, que vio, me dijo el día pasado que ella se recordó que ha visto un video y en el examen puso lo que ella aprendió en el video y fueron positivas, fue bueno el examen. Y yo le digo, ya ves, mi niña, lo importante de buscar información en las redes sociales de crecimiento más que de entretenimiento, porque la gente quiere entretenerse, no quiere crecer muchas veces. Entonces, por eso quiero felicitar a ustedes, sí, y lo voy a repetir, hermana a Mirda, Lorena, Aracelis, Amida, y todo el que pudiera estar ahí, que está ahí, que no puede dar su mensaje, y aquellos que pudieron verlo diferido, que van a ver esto diferido, les felicito. ¿Por qué? Porque si ustedes están aquí o lo han visto después, es porque usted tiene un deseo de crecer. Usted no tiene tanto el deseo de entretenerse. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted tiene el deseo de entretenerse, el entretenimiento es pasajero. Usted viene aquí, yo le hago un par de chistes y ya. Pero cuando crecemos, esto nos va a ayudar para esta vida, como dice en la casa de Judá, y para la otra vida. Así que ver que esto es maravilloso. Así que voy a orar, así en lo que mi hermano Johanan retorna a la transmisión. Estamos esperando que se conecte. Así que Padre bueno, amo del universo, gracias te damos, oh Dios. Bendito eres, Abba, porque tienes un propósito en nuestras vidas. Gracias por la voluntad que tú has ejercido de que este programa se transmita. Gracias porque tú has querido que se riegue la semilla. Tú has querido que mis hermanos y hermanas estén aquí para crecer, para avanzar, para ir creciendo como un pueblo. Te presento sus peticiones, sus deseos, sus anhelos. Te presento, Padre eterno, todo cuanto tú nos pudiera brindar.
Abba, te doy gracias porque tu amor es infinito, porque donde quiera que estamos, allí tú vas a estar con nosotros. Gracias porque tus promesas se cumplen en el momento establecido. Aquí estamos con deseo de crecer, Abino Malqueno. Aquí estamos, Padre, abrimos nuestro ser entero para que tú vengas llenando nuestra vida de todo aquello que necesitamos. Padre bendito, gracias, porque tu amor lleva más allá, va más allá del entendimiento. Abba, en el nombre de Jesús, te ruego, te pido que mire las enfermedades de mis hermanos y hermanas. Te pido, Padre, que mires las necesidades físicas, económicas, espirituales. Tú conoces la fe, Padre, de mi hermana Amirda, de Lorena, de Aracelis. Tú conoces la fe de todos los que están con nosotros y aquellos que lo van a ver. Tú conoces la emuná del Padre Eterno. Te pedimos que no te fíes tanto en nuestra fe, sino en el amor que te tenemos. Ayúdanos, Padre, a conectarnos contigo. Y que sea tu voluntad, Padre, que tus manos se abran, que sean llenas, ricas y abundantes, que vengan a suplir nuestras necesidades y que vengan esta misma mano que dan de comer, sean también la misma mano que vengan a sanar. Padre, te pido por todo lo que tenga pasando por una preocupación, por algo que lo está atormentando, Padre, yo te pido, bendito Dios, que tú quites en este momento, que tú levantes a esa persona y que le confirme que tú estás a su lado. Padre, en el nombre de Yeshua, HaMashiach, amén, ve, amén. Bien, familia, ya está con nosotros el pastor Yohanan, amado Roe, Baruch Hashem. ¿Cómo estás, hermano Roe? ¿Me escuchas, Roe? Shalom, shalom, ¿me escuchó? Y te escuchamos. Baruch Hashem. Muchas gracias, Roe. La verdad es que me perdí toda la introducción porque íbamos llegando a casa y en lo que me conecté se está terminando de activar todas las funciones de la computadora, pero aquí estamos, Roe, aquí estamos agradeciéndote por la paciencia y el tiempo y el hermoso tema que se tratará el día de hoy. Así es, hermano. Fíjate, hermano Roe, le decía a las hermanas mientras tú hacías conexión, lo maravilloso de este tema. Fíjate, humildemente los pocos temas que el Padre me ha permitido preparar, pero amado Johanan y amadas hermanas y hermanos, mientras preparaba esto yo me gozaba porque es como más que una información en este tema fue una experiencia de fe. Baruch Hashem por esto. Sí, porque yo decía, wow, qué maravilloso saber que hay un rey, hay un reino y se quieren más vivir, conectar contigo en este día. Así que, bien familia, antes de continuar, vamos a compartir con ustedes. Estamos ya en la segunda parasha de Éxodo, Shemó, en el capítulo, ¿verdad? Permítame buscar aquí, que no tengo, no, aquí por favor. Ya estamos, Baruch Hashem, por todo esto. Comenzando ya el bueno, segundo parasha del Sefer de Shemot. Así que déjeme buscar, familia, que estoy buscando, perdón. La parasha Vayera. Vayera. Dice que es muy, pero muy importante. Dice, voy a leer simplemente un verso. Dios habló con Moisés, Hashem, y le dijo, yo soy Hashem, tal como ustedes han visto que le ha hablado. La parasha Vayera es muy importante. Bueno, déjeme decirle que también a modo de introducción, hermano Johanan, fíjate, de esta parasha con el reino, para mí yo la te conecto probablemente con Yeshua, pero también la conecto porque en muchas partes, bueno, dejé mi libertad atrás, se me olvidó, en muchas partes de esta parasha menciona el bastón. Por ejemplo, quiero citar algo.
Mientras Moisés está en el Sinaí con Hashem, Hashem le da las instrucciones, lo pude convencer, pero cuando está frente al faraón, dice que Hashem le había dicho a Moisés que tirara el bastón delante de ellos. Y los brujos, los nigromantes hicieron lo mismo y se convirtieron ambos bastones en serpiente. Pero fíjense de maravilloso que el bastón de Moisés se tragó a las demás. ¿Y qué quiere decir por qué me llené de gozo? Porque el bastón simboliza autoridad también, ¿sí? Por ejemplo, también simboliza la autoridad, la fuerza. Y cuando Moisés arroja el bastón, entonces la autoridad de Hashem se traga la autoridad, obviamente ya físicamente, para que ellos pudieran ver que ya Hashem desde el principio tuvo la autoridad, ya no la tienen. O sea, arrojar el bastón, convertirse en serpiente, tragarse la serpiente, es como la señal de inicio del castigo o de las o justicia que el Padre iba a hacer en Egipto. Entonces, el reino de Dios también muchos reyes también tienen un báculo, un bastón consigo. Inclusive recuerdo que en la Megilot de Ruth, creo que es verdad, cuando Ruth quiso hablar con el rey, o Esther, dice que le extendió el bastón. ¿Verdad? Entonces, sí, ver la importancia que tiene esto, que aunque no es, ese es el tema de hoy, pero me encantó porque la Parashá Vayera habla mucho del bastón. Y yo le decía a mi esposa, a mí me encanta profundizar. Y por eso dije, voy a seguir profundizando el sentido, contexto del bastón. Así que, familia, hoy vamos a compartir lo que es el reino de Hashem. Hoy vamos a compartir el reino que se nos da, el reino de Dios en nuestras vidas, el reino de Dios en este tiempo. Así que vamos a ver. Así que, Johanan, ¿quieres decir una palabrita de inicio? Gracias, Roe. Pues solamente afirmar y confirmar lo que dices, ¿no? Acerca de la Parashá Vayera, que es la de esta semana. Es una parashá muy, muy, muy bonita, muy rica en significados, contenido místico y de todo tipo. Es una parashá muy, muy interesante en donde muchos de los estudiosos tienen un pequeño conflicto cuando no se acepta lo que viene siendo el misticismo o el mundo espiritual, cuando todo es material. Y viceversa, cuando todo es espiritual y lo físico ya no tiene importancia. Es una parashá que necesita mucha ética a la hora de analizarse y pues va a ser muy, muy, muy hermoso lo que se aprenda esta semana, Roy. En referencia al tema que vamos a platicar, Roy, que es el reino de Hashem, el reino de los cielos. Es un tema bastante interesante y también dentro de eso, pues algo de polémica entre diferentes pensadores, escritores y también comentaristas de que si el mundo es físico, que si es espiritual, que unos dicen que sí, otros que dicen que no. Y pues entonces es un punto siempre donde vale la pena exponer también algunos comentarios, algunas profundizaciones y por lo que nos permite el tiempo también compartir las investigaciones que tanto tú como tu servidor hacemos acerca de los temas que vamos hablando. Roe. Sí, muy importante, Robert, porque nosotros, eh, por ejemplo, nos gozamos en proyectar. Y como tú dijiste, ahí está ese interrogante que si es físico, que si es espiritual. Obviamente vamos a tratar humildemente de analizar, no, obviamente de acuerdo al contexto bíblico, de dónde está. Pero yo ruego al Eterno, yo ruego a Hashem, que el mismo gozo que yo tuve mientras, lo que yo descubrí, o sea, mientras yo preparaba fue como un encontrar con una información que humildemente y sencillamente me llenó de gozo. Por ejemplo, es importante ver que hay textos en el Tanaj, por ejemplo, quiero citar a modo de introducción, dice Daniel 4, dice que el rey Nabucodonosor declaró, el reino de Hashem es un reino eterno. Por ejemplo, cuando citamos ya desde que Nabucodonosor, que tuvo que, en un sentido, fue castigado o disciplinado, como se quiera, que fue a pastar durante creo que 7 años, y cuando regresó reconoció el poderío, la exactitud, la santidad del Dios de Israel. Entonces, ver que un rey pagano
ahora ya no es un rey que no tenía idea de quién era Dios. Ahora ya conoce a Dios y, y ahora entonces, ahora afirma con su propia palabra que el reino de Hashem es un reino eterno. Y es hermosa frase, Daniel 4. O sea que ya con ver que esto es maravilloso, es gozoso. Un pagano reconoce a Dios, pero también reconoce que es su reino. O sea que él como rey, Nabucodonosor como rey, reconoce que Dios está por encima de él. O sea que a través de este texto de Daniel 4 podemos decir que Dios es rey de reyes, el rey de reyes, aleluya. Hashem es el rey de reyes porque lo confirmó Nabucodonosor. Amado Roe. Así es, Roe. Es interesante poder revisar los textos, porque esa es una de las temáticas con el reino, que uno tiene que revisar si lo que viene siendo en la escritura, no en el español, sino también en el lenguaje hebreo. Existe la palabra de reino de los cielos, el reino de Hashem, o el Malchut Hashomaim o Malchut Hashem, para poder identificar esta expresión, ya que es muy, muy común más bien, Roe, la expresión el reino de Dios en el Brit Hadashah y que tiene una alta conexión con el Brit Hadashah y que tenemos que revisarla, obviamente, para podernos conectar con esa expresión tan bonita que estabas utilizando tú ahorita acerca de Daniel 4, ¿no? De aquí que algunas personas por falta de experiencia, por falta de investigación o eh, por diferentes factores, rechazan después de que llegan a la Torá las traducciones al español y terminan utilizándolas de una forma muy negativa, lo cual es pues malo también. No estoy totalmente de acuerdo, aunque nos sirven mucho para identificar esos errores de traducción con el lenguaje antiguo, con el lenguaje hebreo. Así que el reino de los cielos tenemos que revisarlo en diferentes eh, posiciones o en diferentes perspectivas, porque si conectamos el texto de Daniel con Mateo 3:2, donde aparece por primera vez en el Brit Hadashah la palabra reino de los cielos, tenemos que ver si se refiere al reino de Hashem o a qué se está refiriendo o por qué aquí surge la palabra reino de los cielos. Y decía Juan el Bautista se ha acercado. Una conexión tan importante que se debe de hacer entre el Brit Hadashah y la Torá para que no creamos o no sigamos creyendo que esto es algo nuevo que surgió después de la venida de nuestro Mashiach. Roy. Sí, sí, amén, así es. Sí, como te digo, en la medida que uno va conociendo, es importante. Por ejemplo, pienso yo, amado Roy y amados hermanos que están conectados, eh, la importancia de saber el reino, cuál es su exigencia. Por ejemplo, no quiero adelantarme al material que hemos. Bueno, déjeme decirle que siempre el amado Roy y Johanan no nos coordinamos. Buscamos un material, por ejemplo, del reino, él busca un material, yo busco otro material, y ahí como decimos, un embudo. Tiramos ahí, pues, las informaciones, pero siempre obviamente avalada por la palabra de Hashem y obviamente también pidiéndole al Padre que nos dé de la. Por ejemplo, dice que el reino de Hashem se estableció en los Shamaín, ¿sí? Dice el Salmo 103, verso 19, que Hashem lo gobierna todo, sobre todo. O sea que ya desde el ver que el trono de Hashem, el trono del reino, ahora mismo está en los Shamaín, ¿sí? Porque cuando Yeshua resucita, cuando Yeshua ya cumple la misión, entonces ya tenemos a un justo maravilloso, al Melech de Israel, que venció. Entonces ya vemos que hay un reino en el mundo espiritual, o sea, ahí está el trono, pero este reino también está, o sea, él gobierna sobre todo, dice el Salmo, y dice Daniel que, como decías hermano Robert,
dice Nabucodonosor que es un reino eterno. O sea, primer punto es que es un gobierno, es un reino que gobierna a todo y uno que gobierna eternamente. O sea, que no va a tener caducidad. Y ver que está el rey está ahora mismo en el Shammai, de acuerdo a Salmo 103, 19, pero que quiere gobernar por ahora en el alma de cada uno de nosotros. Y ese tiene que ser el gozo, porque hay dos reinos. El reino de la luz, dice Yeshua, yo soy la luz de este mundo, que es nuestro rey, y Hasatán, que es la oscuridad, obviamente que lo que están en contra de la voluntad de Dios, lo que están en contra de lo que dice la palabra, que dicen que la palabra de Dios no tiene sentido, bueno, todas clases de cosas, viven en el reino de las tinieblas, porque ya automáticamente su propia voluntad, sus propios labios han decretado que no están en el reino de Hashem. Entonces, lo importante es ver cuál es el requisito de pertenecer al reino de Dios. Entonces, ver esto, por ejemplo, el reino, como digo, toda autoridad existe y ha sido establecida por Dios. Romanos 13, verso 1 dice que Dios le ha dado autoridad, pero como dice también un texto que ahora mismo no recuerdo, tal vez Johanna me ayuda, que Dios es el que quita reyes y pone reyes. O sea, el Mele de Mele, el rey de reyes, es el que designa. No lo. Aunque el pueblo, por ejemplo, en el caso de las elecciones presidenciales, y el pueblo se levanta y vota, no, fue Dios que lo permitió. O Dios lo puso. O sea, nada se puede escapar a la voluntad del soberano. Porque en realidad la palabra soberano creo que le queda solamente a Hashem. A él le queda la palabra. El soberano. No hay más nadie más importante que él. Entonces es ver que todo se rige desde su voluntad, desde la sede que está allá. Por eso, inclusive, cuando personalmente yo lo digo, Padre, permite que nuestras peticiones sean puestas, colocadas en el borde de tu trono. Yo siempre me gusta, no sé por qué, me encanta orar con esta forma. Padre, permite que nuestras oraciones lleguen hasta el trono de tu gracia. Roe. Sí, así es, Ro, es muy, muy bonito poder reconocer, ¿no? La presencia, el trono, el lugar de donde dice la misma escritura que no juremos por el cielo porque es el trono de Hashem. Entonces, algo bien importante, Roe, también es qué es el reino de los cielos, ¿no? Porque esa es la expresión que encontramos más común y dentro de toda la escritura hay algunos textos bíblicos en hebreo, aunque no como tal, pero en los evangelios sí surge mucho esta palabra de el reino de los cielos y por lo menos está 32 veces lo que es en el Brit Hadashah, donde se utiliza esta expresión tanto por Juan como por Yeshua, en donde la pregunta es, ¿qué es el reino de los cielos? Entonces, la escritura específicamente, los evangelios, nos dice que el reino de los cielos no es un lugar geográfico, ¿sí? Sino la realidad donde la voluntad de Elohim gobierna plenamente. No es solo un destino futuro, es un gobierno, una autoridad, una forma de vida, una presencia. Entonces, en palabras simples, el reino de los cielos es el reinado activo de Hashem manifestándose en la vida humana ahora y en el futuro. Por eso, dentro de la escritura, pues, se encuentra, por decirlo así, en tres dimensiones simultáneas, que es en los cielos. Yeshua ora y dice, venga a nosotros tu reino, que es la esfera donde Hashem gobierna sin oposición. Yeshua ora, Padre nuestro que estás en los cielos. Y aquí los cielos no es un lugar físico, sino una dimensión superior. Luego tenemos la parte o la dimensión física en la tierra cuando las personas se someten a Elohim. Yeshua dijo, el reino de Dios está entre ustedes, dentro de ustedes. Lucas 17:21. Es decir, se manifiesta donde Hashem es obedecido, donde su carácter se refleja y donde su justicia, paz y amor gobiernan. Y por último, en la tercera dimensión tenemos
de este aspecto, como lo encontramos en la Escritura, es en el futuro, cuando Dios restaurará todas las cosas. Entonces los profetas y Apocalipsis hablan de un reino visible, renovado, donde no habrá muerte, donde no habrá injusticia y pues donde no habitará, Dios habitará más bien con la humanidad. Entonces tenemos esos tres aspectos que son muy importantes que los vayamos comprendiendo porque aquí nos damos cuenta pues de que esto, hablar del reino de los cielos, hablar del reino de Elohim, es más que una tesis ética, profética y profundamente hebrea. Entonces, aquí hablabas ahorita, Roy, de cómo podemos entrar, cómo podemos relacionarnos con ese reino de Dios. Entonces, esa pauta que nos brindaste con esta conexión de ver el reino de los cielos en tres dimensiones, por decirlo así, no porque sea místico, sino porque el mismo Pablo dice que fue llevado hasta el tercer cielo. Entonces, es bien importante entender que la primera conexión que tenemos con el reino de los cielos, obviamente, es a través de la Teshuvah, que en griego es la palabra metanoiete, ¿sí? En hebreo sería teshuvah. En griego, pues es el verbo que les mencioné ahorita, metanoiete, que literalmente significa cambiar de mente, cambiar de dirección, no solo sentirse mal por los pecados. Es un llamado a reorientar toda la vida hacia Elohim. Así que en clave hebrea, en clave judía, eso de la teshuvah viene de la raíz shuv, que es volver y regresar. Así que no es solo remordimiento, es reconocer el desvío, lamentarlo de verdad, como se dice en hebreo, lev nishbar, ¿sí? Confesar, biduí, reparar el daño cuando se es posible y alcanzable y cambiar el camino. Así que ética y bíblicamente, entonces arrepentirse no es un acto emocional puntual, es un cambio de lealtad y conducta, volver a la senda de la Torá, pero de verdad, no solo de labios. Y esto es lo que nos lleva a tener un entendimiento más profundo de lo que es el reino de los cielos, porque ahí es donde hablamos a veces de un reinado que es muy hermoso entenderlo o leerlo y también conectarnos a través de la oración. Pero es más importante que nos vayamos conectando con el propósito del reino de Dios en la tierra y en nosotros. Roe. Excelente, sí, así es. Baruch Hashem, como dices, hermano, de esas tres dimensiones como lo presentas. Y bueno, por ejemplo, eh, este reino tenemos que prepararnos para recibirlo. Y Baruch Hashem, porque como decías, hermano Roe, hay que prepararnos para recibir, porque no todo el mundo a la ligera entra. Tú tienes que tener un proceso para tu entrar. Por ejemplo, Yohanan, como conocen, o Yohanan Besaria dice que allanen los caminos, enderecen los caminos. ¿Para qué? Porque el reino de Dios está cerca. Se presentaba con, está cerca, Yohanan lo presentaba, está cerca, como decías, pero Yeshua luego dice, el reino está entre ustedes. Yeshua representa, es el reino de Dios, es el rey. Entonces nosotros tenemos que entender que primeramente Él vino a establecer su reinado. Por eso al morir en el madero, entonces nos restaura ante el Padre, ya imponiendo así el reino del Hashem. Como decías, amado, en el Padre Nuestro, Mateo 5 creo que, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. O sea que la oración del Padre Nuestro está muy conectada a lo que es el concepto de reino de Dios. Entonces, familia, por ejemplo, ya sabemos que dónde está, pero ahora dónde quiere habitar. ¿Qué nos exige el reino de Dios? Dice, así que el requisito básico para entrar en el reino de Hashem es la emuná en Yeshua. Entregar toda tu vida y vivir en obediencia por el amor, como dice Juan capítulo 14, si me amáis, guardar mis mandamientos. La obra más importante, pero son evidentes, a ver, basado en una, perdón,
La emuná es importante reconocer que Yeshua es el rey. Entonces, pero Yeshua nos dice a nosotros, si me amáis, no está hablando el rey, guardar mis mandamientos. Entonces, ¿cuál es el grave error? Lamentablemente tuve una mini experiencia, permítame reducirlo. Voy a decir weekend, fin de semana, donde me encontraba con dos personas que son de una denominación cristiana. Y una de ellas me juzgó porque yo usaba los 60, o uso los 60, no usaba, uso los 60. Y me dijo, mira, Jesús vino a abolir todo eso. Ya tú no tienes que andar con esos flecos. Literal, así me lo dijo. Obviamente la persona también que aprecio mucho. Ya eso tú no tienes que andar porque Jesús vino a eliminar porque ya no podían ni siquiera, oiga la frase que dijo, ni siquiera los judíos podían cumplir la Torah. O eso pues me dijo, otro me dijo, no, que ya estamos en tiempo de la gracia y ya los mandamientos no hay que cumplirlos, la ley no hay que cumplirla, porque entonces, ¿qué pasa, familia? Con mucho respeto y cariño. Quien realmente reconoce al rey, realmente conoce su voluntad. Cuando nosotros estábamos, y aquí le comparto el gozo que el Padre me regaló. Cuando nosotros estábamos en el cristianismo, conocíamos a Jesús, el personaje que se nos enseñó, un personaje que nos dijeron que vino a abolir la ley, que ya la ley no se cumple, que ya estamos en tiempo de gracia. La gracia nos otorga a nosotros esa relación íntima con Dios sin utilizar como medio el cumplimiento de la Torah. Entonces, en todo su contexto, nos enseñaron que Jesús vino a esto. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros creímos en Jesús, pero también creímos que que es el Rey. Amén, sí. Pero que ahora cuando venimos a la Torah, ya conocemos que su verdadero nombre es Yeshua. Y que dice Mateo 5:19, no he venido a abolir la ley, ni la Torah, ni los profetas, sino a cumplirla. Entonces, ahora conociendo que se llama Yeshua, y conociendo ese texto que toda la vida ha estado ahí, en Mateo, entonces ahora ¿qué pasa? Choca la idea de que Jesús nos enseñaron, no hay que cumplir eso, estamos en tiempo de gracia. A mí me lo dijeron el domingo, o me lo recordaron el domingo. Entonces, ¿qué pasó? Aquí viene mi gozo. Baruch Hashem. Aleluya, alabado sea. Si realmente conocemos el Mesías y conocemos el Rey, entonces conectamos con su voluntad. Dice, porque si me amáis y guardad mis mandamientos, pasará cielo y tierra, mas mi palabra no pasará. Ni una tilde se le será quitada. O sea, el Rey está hablando. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando en el otro lado se habla de Jesús como rey, pero nos enseñaron que ya la ley entonces no estás entendiendo al rey, no estás captando lo que el rey quiere. El rey quiere que le ames, que creas en él, pero que cumplas su voluntad. Su voluntad y su designio está en la palabra, en la Torah. Entonces, inclusive hay textos que lo avalan. ¿Sí? Porque la primera vez que dice sean santos está en Levítico. Entonces, el reino también es santidad. Dice, felices los corazones limpios, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos verán a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Una de las cosas de la exigencia del reino es la santidad. Entonces, para estar en un estado de santidad, de acuerdo al Tanakh, de acuerdo a la Torah, está ahí ya en la Levítico, no comer kosher. Entonces, yo cuando dije, wow, o sea, ya se puede decir, y hasta ahora te vino a verlo, hermano Heriberto. Pero que lo que me da de gozo es ver que hay un rey que nos presentaron, pero que es un rey que no tiene voluntad. Una voluntad muy mínima. Pero nuestro rey, Yeshua, nos ha presentado su voluntad. ¿Eh? Nos dio ejemplo. Cuando miró a los leprosos, vayan y ofrezcan la ofrenda que estaba hecha en la Torah, que está en la ley de Moisés. O sea, nos dio ejemplo de cumplir su voluntad. Entonces aquí está la gran problemática del reino de Dios hoy en día. ¿Cuál? Que hay una parte que está creyendo en él como el rey, pero no cumple su voluntad. Pero otro, Baruch Hashem, gloria a Dios, estamos conociendo que esa es su voluntad,
Y que es el rey, Él es el rey, pero también conocemos su voluntad. Entonces, qué maravilloso saber esto. Amén. Amado Roy, no me quiero comer el pastel solo. No, 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 Roy, está bien porque son temas muy, muy bonitos que lo atrapan a uno también. Fíjate que voy a continuar ahí en la línea de lo que fue Mateo y la expresión de Juan Bautista de el reino de los cielos se ha acercado, que es Malhut Shamayim, es el reino de los cielos, que es una expresión netamente hebrea y judía, ¿sí? En hebreo rabínico, Malhut Shamayim, el reino o la soberanía de Dios. Cielo se usa como circunloquio. Esta expresión yo no la conocía, es nueva para mí, lo aprendí también ayer que le estaba revisando el tema. Esta palabra es nueva para mí. Se usa como circunloquio respetuoso para evitar decir el nombre divino directamente. ¿Qué es un circunloquio? Rodeo de palabras para dar a entender algo que hubiera podido expresarse más brevemente. Entonces, eso es bien interesante, familia, porque estas palabras son las que nos van ayudando a comprender. En el Tanaj no vamos a encontrar la palabra reino de los cielos. ¿Por qué? Porque incluso Daniel, que está en arameo, se hace una expresión directa a dominio, reinado y autoridad de Hashem, ¿sí? Entonces, la frase reino de los cielos o el reino de Dios es posterior y pertenece al lenguaje del judaísmo del segundo templo. Entonces, esto es muy importante porque tenemos que entender que la literatura, tanto la literatura rabínica como la Torá, el Tanaj y el Brit Hadashah, tienen una conexión muy poderosa. Somos los seres humanos los que hemos creado divisiones a partir del entendimiento individual de las escrituras. Dentro de la literatura rabínica, aceptar el yugo del reino de los cielos o Malhut Shamaim es reconocer la autoridad de Dios sobre cada área de la vida. Entonces, aceptar a Yeshua como redentor es altamente importante para nosotros, pero de nada nos sirve conocer el nombre de Yeshua, conocer a Yeshua, si no conocemos todo lo que significa el reino de los cielos. ¿Qué quiso decir? Porque esas fueron palabras con las que inicia Juan el Bautista, posteriormente Yeshua toma estas palabras para hacer una mención de que el reino de los cielos está en nosotros. Entonces, en la literatura rabínica se expresa, por ejemplo, en el Shema, amar a Dios con todo tu corazón, alma y fuerzas, que es una entrega total, no parcial. Entonces, cuando Juan dice, porque el reino de los cielos se ha acercado, está diciendo, Dios está reclamando su reinado de forma nueva y urgente. Entonces, no es solo teología, es una invasión ética. Dios viene a gobernar realmente cómo vivimos, cómo tratas al prójimo, cómo manejas el poder, el dinero, la sexualidad, la verdad. Yeshua viene y plasma todo esto en una población que no entendía plenamente este lenguaje, que incluso a sus discípulos les costaba trabajo entenderlo, pero él les iba revelando paulatinamente hasta que llegó el día de la separación. Él tiene que morir, resucitar, ascender y deja al Ruach HaKodesh y ellos empiezan a comprender más cosas. Entonces, decir se ha acercado, esto familia, tiene una conexión de urgencia profética. La frase se ha acercado en griego, que es en jiken, implica algo que ya está a la puerta, que ya está irrumpiendo. No solo es algo lejano. Aquí hay una clave, y esta es una clave profética. Recuerda el tono de los profetas. El día de Adonai está cerca. La idea es que la intervención de Dios se está manifestando en la historia. Juicio a la hipocresía, llamado a la justicia, consuelo a los quebrantados. Así que ética y espiritualmente no podemos seguir posponiendo el cambio. El mensaje de Juan no es algún día piénsalo, es decídete hoy bajo qué reino quieres vivir. Entonces, mucha gente, Roe, ha buscado la forma de escapar del mundo físico y se han encerrado en un mundo espiritual, mental, en donde han dejado de lado
la obediencia a los principios del reino que ya fue establecido por el Eterno y que Yeshua no está aboliendo. Muchos se escudan diciendo es que eso es doctrina de hombres, son palabras de hombres, pero siguen obedeciendo su propia doctrina, su propia enseñanza que sigue siendo palabra de hombre y no conectan las escrituras con ética. Entonces aquí tenemos una situación que tenemos que aprender a discernir acerca de lo que es el reino de Hashem, el reino de los cielos. Y esta expresión tan poderosa que la Torá ya establece ese patrón de llamado desde Deuteronomio 30. Cuando vuelvas Tashub a Adonai tu Elohim, entonces Adonai hará volver tu cautividad, pondrá su palabra en tu corazón y en tu boca. Por lo tanto, reconocer al Mashiach es entender que Hashem lo que está poniendo en nosotros al retornar de cautividad es poner su palabra en nuestro corazón y en nuestra boca. Pero muchos rechazan la palabra porque no entienden la expresión reino de los cielos, el reino de Dios, y empiezan a crear doctrinas nuevas que confunden a la misma población, a los mismos creyentes. Entonces, la Teshuvah, familia, es algo importante que nos conecta con el entendimiento auténtico de lo que es el reino de los cielos, el reino de Dios, volver al pacto, volver a la obediencia de corazón, volver a la vida, puesto delante de ti la vida y la muerte. ¿Y qué dice el texto? Escoge la vida. Así que desde esa base, el anuncio de Juan no contradice la Torá, sino que la intensifica. Así que con mucha más razón, las palabras de Yeshua son altamente poderosas porque están plenamente conectadas con la Torá, con el mensaje de Juan el Bautista, y esto nos invita a no abandonar al Dios de Israel, sino a volver auténticamente a Él. Así que no es solo moralismo, es una alianza renovada. Las palabras y las acciones de Yeshua, esto se puede entender de forma positiva y negativa. Por ejemplo, si dices, no, yo creo que eso ya pasó, yo creo que la Torah no importa, entonces solamente arrepiéntete en tu corazón, pues contradice totalmente el fundamento y la creación. Por otro lado, si dices sí, entonces vuelve a Elohim, de verdad, de corazón, de mente y conducta, alineados con su voluntad que ya está revelada desde el Génesis. Roe. Amén, Baruch Hashem. Como te digo, este tema es pero muy contextualizado. Hay mucho material como es un tema muy amplio que nosotros estamos dando en el tiempo, pero de verdad muy importante. Fíjate lo que decías, amado Roe, me lleva a Mateo 16, no sé si lo dijiste así, pero dice Yeshua a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su madero y sígame. O sea que parte de la exigencia del reino de los cielos es esta, es negarnos. Aquí hay dos órdenes, dos exigencias. Si alguien quiere venir, niéguese primero y tome lo que es tome el madero y sígame. Entonces, nosotros a ver que nosotros lo veíamos antes como un contexto, vamos a decir, muy del momento, o no, es que son exigencias para nosotros estar y entrar, dos palabras muy bonitas, estar y entrar en el reino de los Hashem. Entonces, nosotros, meramente por nuestra capacidad, por nuestra personalidad, no vamos a entrar. Hay que mover. Hay una frase muy conocida en el mundo cristiano que quiero compartirla porque lo encuentro muy bonita. Dice que los valientes son los que arrebatan el reino, o sea, los que están decididos, los que están enfocados, los que realmente se negaron su vida. Dice Yeshua, el que se niegue, el que pierda la vida por el reino de los cielos, la encontrará, pero el que la guarda, la perderá. Entonces, si usted ve ahora, desde este día en adelante, el reino de Dios y lea todo lo que es la Besorá, el Evangelio, usted va a entender ahora al Rey que nos está hablando de exigencias que son
en el Evangelio. Por ejemplo, la más común y la más chocante, así lo voy a decir, por ejemplo, una gran frase. Escuchen esto, familia, que como le digo, me llenó. No todo el que dice Adón, Adón, entrará en el reino de los chamanes o en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los chamanes. Mateo 7. Entonces, hay mucha gente que está en el reino de los cielos, pero que no ha entrado porque tú tienes que, recuérdense que la emuná está, es un pacto. Hashem pactó con Abraham en el Brit Milá, ¿verdad? Muy importante, que de eso podríamos hablar más luego, pero pactó con la humanidad a través de Israel en el monte Sinai. Entonces, es la misma ley para todo. Entonces, como dice Pablo en Efesios 2, ya estábamos alejados de la ciudadanía, estábamos alejados de los pactos. Entonces, hay que ver que la fe es un pacto matrimonial con Hashem, así como tenemos una señal de pacto en el matrimonio, que es el anillo, también hay una señal de pacto con Hashem. Entonces, el reino de los cielos también es una señal que tenemos que nosotros someternos a su autoridad espiritual, a sus designios, porque no podemos pretender nunca en la vida, ni Dios lo quiera, que el reino de Dios simplemente está en el cielo, que el reino de Dios es totalmente misericordia. Bueno, déjeme decirle, pero con mucho respeto, yo me río, con mucho respeto, en el catolicismo presenta, porque yo fui de eso, yo conozco eso. En el catolicismo presentan a un Dios muy misericordioso y muy amoroso, que todo lo perdona. O sea, en el contexto que usted puede ofenderlo a Dios muchas veces y Él lo va a perdonar. Sí, pero usted tiene que tener conciencia, poner intención de no ofender. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente que está sirviéndole a Dios y dice Yeshua, en verdad le digo, no lo conozco. Pero Señor, nosotros impulsamos demonios, nosotros predicamos en tu nombre, nosotros hicimos aquello, hicimos lo otro. No lo conozco. Y es triste familia, porque aquí viene lo que le dije al principio. Cuando realmente conocemos al Rey, entonces realmente vamos a conocer su voluntad. Si dijéramos a alguien que nos conociera, que del cristianismo, no, yo conozco al Rey, pero si realmente conoces al Rey, conoces su voluntad, porque la voluntad la han empañado. Entonces, aquí viene, no quiero estarlo yo quiero que todo el que nos escuche lo conecte. Si sabes quién es el Rey, conoce su voluntad, entonces dice, no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. O sea que hay algo. Yeshua lo está diciendo. Yeshua lo está advirtiendo. Sino el que hace la voluntad. Romanos 2 dice, porque no son los oidores los que son lo justo ante Hashem, sino los hacedores. Entonces, nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios y somos considerados justos. Somos considerados del reino. Por ejemplo, en Mateo 22 dice que hay una boda. El rey manda a todos los invitados, lo manda a invitar y todos se excusaron. Todos se excusaron. Luego ve de nuevo y empezaron. Entonces hay uno de ellos en la boda que entró sin el traje. Y el rey dice que se empezó a pasear por toda la sala, por todos los festejados, qué sé yo. Y ve a uno y dice, ¿cómo pudiste entrar? Entonces, sacarlo y echarlo fuera. ¿Por qué? Porque hay detrás de ese texto hay un gran fondo que quiero conectarlo. No todo. Si tú no estás unido a la voluntad de Hashem, si no estás como decías el amado Roy también, que ha dado la formación de ahí del primer siglo, tenemos que entender, familia, que por ejemplo, no sé cuántas leyes tiene la constitución de tu país. Por ejemplo, en este país, en Estados Unidos, hay 27 amendments. Y hay después subcapítulos, por ejemplo, pero hay 27 en total, pero obviamente con capítulos, así que sé yo. Entonces, por ejemplo, sabemos que en este lado, si yo manejara, que Dios me libre, Dios me guarde, manejara alcoholizado y un policía me para,
la ley me va a dar muy duro, me va a quitar la licencia, no voy a poder manejar. Entonces, si cada país tiene leyes humanas y nosotros tenemos que cumplirlas sí o sí, si no va a haber consecuencias, el reino de Dios también tiene sus leyes. Si tú no las cumples, si tú no estás apto para ellas, entonces el rey no te va a reconocer. Porque, por ejemplo, si el rey dice no hagas esto, no comas cerdo, y tú de rebeldía, que ya el Señor purificó todos los animales, entonces, pero diré al Señor, bueno, no quiero entrar ahí. Entonces, cuando tú te lo comes porque es una soberbia, no porque ya fue purificado, entonces, pero el rey te dice no. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo el rey te va a reconocer si en el trasfondo, si en el modo oculto, en el soft, está escrito, no lo hagas? Entonces, para ser hijo de Dios y ser parte del reino de los Hashem, hay que vivir en una total abnegación a las cosas de este mundo y buscar y esforzarnos a agradarle a Hashem. Roe. Así es, Roel, lo importante que es para todos nosotros comprender cómo conectarnos con el reino de los cielos, comprender el propósito del Mashiach y cómo sería una conducta aceptable, agradable delante de Kadosh Baruj Hu. Por eso hay muchas resonancias rabínicas como del Musar, los profetas, y pues realmente sinceridad, ¿no? La tradición rabínica, sobre todo en la literatura de Musar, que es la ética, insiste en varios puntos que encajan perfectamente con el texto que les mencioné de inicio, Mateo 3:2. Por ejemplo, la Teshuvá dice que siempre es posible. Incluso un gran pecador puede volverse, pero debe de ser sincera, no meramente externa. Así que esto conecta perfectamente con la Teshuvá que Yohanan, Shua y los discípulos en Hechos de los Apóstoles nos están invitando a hacer. Entonces, la Teshuvá, no hay Teshuvá sin cambio concreto. No basta con decir hatati, he pecado. Tiene que haber una modificación real del comportamiento, de la injusticia a la justicia, de la crueldad a la compasión y de la mentira a la verdad. Entonces, Hashem se acerca cuando hay retorno. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. El reino de los cielos se ha acercado. Se hace efectivo en la medida en que el ser humano se abre a ese reinado. Así, desde una lectura respetuosa de los rabinos, el mensaje de Juan podría formularse de esta manera: hagan teshuvá real, porque la soberanía de Dios está irrumpiendo y solo quienes se vuelvan de corazón podrán estar dentro de esa realidad. Así que necesitamos un equilibrio ético, ni solo interior ni solo ritual. Un equilibrio sano con la Torá, las tradiciones y el Mashiach. Reducir, arrepentirse, emociones internas sin cambios concretos es peligroso, porque eso traiciona los principios de la Torá, los profetas y también la ética rabínica y el mismo Brit Hadashah. La escritura constantemente denuncia al que dice shalom con los labios mientras oprime al prójimo. Así que reducir el reino de los cielos a ritualismos y pertenencia étnica o grupal, eso no es correcto. Juan confronta justo eso. Pensar que por ser hijos de Abraham ya están dentro, esto es justo lo que está pasando hoy en día al no comprender el reino de los cielos, la expresión el reino de los cielos, el reino de Dios. Así que la pertenencia al pueblo no exime de la responsabilidad ética. Necesitamos ese enfoque balanceado, interior, un cambio de mente, corazón y motivación, metanoia, como dice el apóstol Pablo, un cambio exterior, frutos visibles de justicia, misericordia y humildad. Hay gente tan empática que termina sufriendo con la otra persona, conflictos que él no tiene. Se necesita un balance comunitario, no solo yo y Dios, sino la comunidad que refleja el reino de Dios en su ética. Entonces, necesitamos trabajar en todas esas áreas
porque es importante. Hay un riesgo en cómo se traduce toda esta información ética hoy. Así que hay que arrepentirse, pero no solamente de una forma alegórica o solamente superficial. Hay que arrepentirse auténticamente, porque Hashem está reclamando nuestra vida para la vida eterna, para el bien, para la justicia y la verdad. Hay que salir de la incoherencia. Y esto es algo que está altamente peligroso hoy en día. Hay mucha incoherencia, mucho pleito, mucha gente critica una cosa de unos y termina actuando de la misma manera. ¿Por qué? Porque solamente estamos hablando de lo que queremos hablar, como en la época de los jueces. Entonces tenemos un problema. Reino de los cielos es un marco de vida. No es solo un tema futuro, es una atmósfera ética. Así que hay que saber cómo usamos el poder que Dios nos ha dado, la autoridad que Dios nos ha dado, ya sea como líderes, ya sea como padres, ya sea como hijos, ya sea como hermanos. ¿Qué responsabilidad tenemos delante del Eterno? ¿Cómo usamos esa autoridad y ese poder que Hashem nos ha permitido ejercer? ¿Cómo tratamos a los débiles? Esto también es altamente importante porque Yeshua atacó fuertemente todo esto, el mal uso del poder y el maltrato a los débiles. ¿Cómo decido en zonas grises, en zonas donde yo no estoy seguro, donde de repente no sé cómo actuar, pero cómo decido? ¿Cómo vivo la fidelidad en relación al dinero y a la palabra? ¿Estoy teniendo yo ese equilibrio? Porque tenemos una invitación a recuperar el lenguaje de la Teshuvah, las mitzvot como respuesta al reino de Dios, no como mérito vacío, familia. Entonces aquí tenemos que analizar perfectamente las escrituras y no colgarnos de algo para decir solamente Dios me lo reveló. Dios nos revela la ética de su reino a través de Yeshua. Todo el llamado está conectado a comprender toda esta formación. Hay que mostrar cómo la enseñanza de Yeshua no elimina la ética de la Torá, sino que la lleva directo al corazón. Esto es muy, muy importante. Roe, Así es, Roy. Muy bien lo que dices ahora, por ejemplo, en el caso de señales, frutos, aquí, por ejemplo, en esta tierra. Por ejemplo, el texto en el Evangelio, déjame por favor, lo estoy buscando acá, lo perdí, aquí está. Lucas capítulo 6 dice el 27, si alguien en tu capa de la que se la lleve, tu turno, a todo lo que te pida, dale. Y a quien te lleve a lo que es tuyo, no se lo pida. Bueno, obviamente con una buena traducción, para darle una buena ligera. Quien te pida llevar, bueno, aquí perdí, parece que se me pierde la información. Tengo que actualizar mi depósito. Entonces, familia, hay señales. Nosotros tenemos que dar señal de que estamos caminando y viviendo y experimentando el reino del cielo. Como decía Roy ahora hace poco, nosotros vamos a encontrar con mucha gente, por ejemplo, obviamente sin discriminar, ya ustedes saben señales que, por ejemplo, señales que son antibíblicas, por ejemplo, aquello, bueno, no voy a entrar en detalle por compasión. Pero entonces, ¿qué pasa? No tenemos que dar señal. Hay gente que hacen cosas que se tatúan, que si yo no sé, permíteme, por ejemplo, decir esto, pero ver señales que nosotros demos señales que estamos en el reino de Hashem, que inquietemos a la gente. ¿Por qué? Porque hay dos reinos, como dije al principio, el reino de la luz y el reino de la oscuridad. Entonces, nuestra forma de ser, como dice Roe, social, no tampoco no vivir en una esfera, no vivir muy apartado, sino muchas señales. Jesús nos dejó claro en pautas. El que te pide que lleve una carga a una cuadra, llévase las dos. Con llevarse las dos le está dando señal de que estás en un reino, de que tu rey te ha pedido. ¿Ya?
cuando la mujer samaritana fue y habló y le dijo, le explicó lo que él le ha dicho, entonces la comunidad corrió hacia Jesús, hacia Jesús. Entonces, por el testimonio de ella, por su palabra, llegaron a los pies de Yeshua. Entonces, nosotros tenemos que vivir el reino de Dios y promover el reino de Dios, pero con nuestro testimonio. ¿Sí? Porque, como decía Roy, nosotros somos el de Hashem, como es una canción popular muy contradictoria. Creo que una de las canciones más contradictorias. Doña Carlota era la más religiosa y me puso en pelota. No, creo que ya con eso te deben saber. Somos del reino de Hashem, tenemos los frutos. Y por tus frutos te conocéis. Ya sabemos que el trono está en los Shamaín, que el rey está en los Shamaín. Pronto va a venir y algo maravilloso. El rey vino por primera vez en una mula, queriendo ser humilde, queriendo llegar a nosotros, queriendo asemejarse a nosotros, pero luego de la palabra que viene un caballo, viene ya con corona. Esta vez no vino con una corona. Entonces, familia, vamos a comportarnos como tal. El reino espiritual es un reino, pero tenemos que nosotros mantenerlos en este mundo. Dando de comer, dándole a mi hermano, hagan el bien, dice Yeshua, me vieron desnudo, me vieron. Hay un conjunto de exigencias para los que queremos parte del reino de los cielos. Pero la persona que no es tan apta a cumplir los requisitos que Hashem nos ha dejado, lamentablemente usted no es reino. Por eso tenemos que negarnos. Dice Pablo, ya no vivo yo. Entonces nosotros tenemos que tener esta perspectiva de morir a este mundo para nacer para el reino y decir, Jesús es mi rey. Muchas Jesús, tú eres mi rey, tú eres mi rey. Qué maravilloso es decir, Yeshua, tú eres mi rey. Entonces, nosotros tenemos que ver los designios que tiene así con nosotros. Bueno, Gracias, Rubén. No, no sé si sea por falla del internet, pero escucho un poco entrecortado. Pues muchas gracias, Roe, por habernos invitado nuevamente, como cada semana, a compartir contigo este tiempo. Eh, Antes de despedirnos, les dejo este dato. La frase reino de los cielos que he utilizado durante este diálogo solamente aparece 32 veces en el Brit Hadashah y está en el Evangelio de Mateo. ¿Sí? Algunos análisis que ya se hicieron sobre esta palabra. Aparece 32 veces y las 32 veces está en el libro de Mateo. ¿Y por qué aparece solo en el libro de Mateo? Porque según algunos estudiosos, analíticos de la escritura, dicen que Mateo usa este término reino de los cielos en su, ya está revisado por varios estudios citados en diferentes búsquedas que usted lo puede encontrar hasta la internet. Mateo escribe para una audiencia judía y utiliza cielos como una forma respetuosa para evitar decir directamente Dios, una práctica común en el judaísmo del segundo templo. Entonces, 32 veces aparece ahí en el libro de Mateo y puede usted ir a revisar, estudiar, analizar. Recuerden que no tienen que creer todo lo que decimos, tienen que analizarlo, como dice el Morérico Cortés. Así que familia, muchísimas gracias. Agradezco el tiempo. Espero que en la grabación se esté escuchando bien este tiempo que estamos compartiendo. Pido disculpas por los fallos en el internet, pero hacemos todo lo posible para estar aquí conectados con ustedes también. Roe, muchísimas gracias. Bendiciones, que el Eterno me los bendiga. Gracias, Roe. amén, sí. Por las... también, no sé si tú también, hermano, pero creo que yo también de este lado. Amén.
me- la parte final, algo curioso para mí, que el tema que estamos dando tiene una gran exigencia y por eso te ve que hay problemas para la conexión. Pero Baruch Hashem, rogándole a Dios que sea de bendición, sea de mayor prosperidad. Así que familia, nos vemos ya el próximo martes con el favor del Eterno. Así que shalom, shalom. Pedimos que que compartan compartan esta esta enseñanza enseñanza hacia adelante. hacia Así que adelante. Así shalom, que bendiciones. shalom, Nos vemos el bendiciones, nos próximo vemos el próximo martes. martes.